Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, acompáñenme ahí al versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el párrafo hasta el versículo 20. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos domingos atrás ya entramos al capítulo 5 y notamos que lo primero que dice el apóstol Pablo como una instrucción, como un mandamiento, como un imperativo, es que todo creyente debe ser imitador de Dios. Ese es el mandato del versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero esta imitación de Dios no está centrada en la fortaleza, en la capacidad del hombre, sino está centrada en lo que somos precisamente en Dios. Por eso es que añade como hijos amados. Por el hecho de que somos hijos de Dios, entonces es lógico, es natural que un creyente, una persona que ha renacido de nuevo, que ha tenido la experiencia de pasar por la regeneración, es una persona que se parece a su Padre. Es una persona que tiene ciertos rasgos característicos de su padre. Desde el punto de vista de la biología, eso nosotros lo podemos apreciar. Podemos ver cómo inclusive nuestros hijos a veces se parecen en la manera de caminar, en la manera de hablar, en algunos gestos que hay, que ellos tienen, inclusive ni siquiera a veces son perceptibles por ellos mismos, pero los demás pueden apreciar ciertas características que son propias de sus padres. Desde el punto de vista espiritual también es así. Cuando somos regenerados o engendrados por la obra del Espíritu Santo, entonces llegamos a tener ciertas características que nos identifican con nuestro Padre, y el propósito final, de hecho, es que podamos ser cada vez más parecidos, de tal manera de poder manifestar a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestro proceder, también que efectivamente somos genuinamente hijos de Dios. Y entonces menciona tres cosas en todo el párrafo. Nosotros hemos visto la primera, que está en el versículo 2, y la segunda, que está más adelante. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí va a utilizar una palabra que es clave en todo el párrafo: andar. Andad en amor. Más adelante va a decir en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y finalmente, en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad en amor, andad como hijos de luz y andad
como sabios. Esta palabra andar es muy interesante, es un imperativo, normalmente Pablo lo utiliza como un imperativo desde el versículo 4, versículo 1 en adelante, capítulo 4, versículo 1 en adelante, Pablo la utiliza para llamar a la acción, para que nosotros lleguemos a empezar a vivir de una forma determinada en consideración a lo que somos en el Señor Jesucristo. El capítulo 5, como dije, comienza con un imperativo y ese mandamiento se manifiesta a través de estos tres andar que aparecen en el capítulo respectivo. Pero Pablo es práctico y entonces dice cómo podemos propender a esta meta en términos específicos, es decir, cómo podemos parecernos a Dios, de qué manera podemos llegar a ser imitadores de Dios como hijos amados. En el verso 2, como mencioné, está la primera forma en que podemos imitar a Dios, en nuestra conducta. Para ello utiliza el término andar. Andar. Esta es la palabra peripateo en griego y significa literalmente andar alrededor de, implicando en consecuencia una forma, un estilo de vida permanente, no algo circunstancial, no algo momentáneo, no una situación de momento solamente, sino algo que es consecuente, que es consistente, que permanece la persona andando por ese mismo camino. La primera vez que se usa como un mandato en Efesios es 4.1, cuando dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego es usado en 5.2, como mencionamos, andad en amor, que implica una vida caracterizada por el amor de Cristo, y que rechaza cualquier perversión de ese amor por parte del mundo sin Cristo, versículos 3 y 4, lo que vimos la semana pasada. En nuestro texto, una vez más, Pablo usará la misma palabra para ordenar al creyente a andar como hijos de luz. Versículo 8. Esto en contraste con las tinieblas y aquellos que pertenecen a ese sistema de vida. Y ese es nuestro texto que vamos a tomar hoy. La segunda parte de la predicación que vamos a hacer hoy es del versículo 8 al versículo 14 específicamente. Vamos a tomar el segundo andar, que es andar como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Notemos cómo otra vez el imperativo aparece con mucha fuerza en el versículo 8 y la orden, el mandato que da el apóstol Pablo, que da Dios a través del apóstol Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, es que los creyentes genuinos deben andar en la luz. Pero hay un antecedente de esto. La razón por la cual los creyentes pueden andar en la luz y deben andar en la luz es porque son hijos de luz. De la misma manera como en el capítulo 5, versículo 2 dice, andad en amor. ¿Y cómo pueden andar en amor? Porque están en Cristo. Y el amor de Cristo es el que está morando en sus corazones. El amor de Cristo es el que los guía, los conduce para que efectivamente su conducta sea coherente y consistente con ese amor. Siempre hay un antecedente teológico, siempre lo primero es la relación con Dios, siempre lo primero es lo que somos en el Señor, siempre lo primero es el cambio y la transformación que hizo, en este caso de las tinieblas a la luz, para que podamos como hijos de luz entonces vivir consecuentemente con esa nueva naturaleza que el Señor nos ha concedido por gracia. En consecuencia, cuando Pablo dice en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, está haciendo un contraste. Un contraste en nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Notemos los verbos. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hay un cambio radical. De eso se trata el cristianismo. El Evangelio cuando opera
correctamente en el corazón de la persona, cuando internamente produce ese cambio, esa regeneración, eso se hace evidente porque la persona tiene otra naturaleza que antes desconocía, que antes no poseía. El primer verbo, ¿cierto? El verbo ser y estar está en pasado, erais, y la otra está en presente. No importa lo que haya ocurrido antes, la preocupación nuestra debe ser en lo que está pasando hoy, en el día de hoy. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos consistentes con la nueva naturaleza? ¿Efectivamente estamos viviendo como hijos de luz o exclusivamente tenemos simplemente un sistema de rituales que ya hemos aprendido de memoria, que nos hemos impregnado de ello y por eso lo conocemos fácilmente y podemos practicarlo en cualquier momento? ¿O genuinamente hay un cambio de verdad en nuestro corazón? ¿De verdad hemos pasado de las tinieblas a la luz? ¿De verdad el Espíritu Santo ha hecho una obra y nosotros ahora somos distintos a lo que éramos? Eso es lo que Pablo está exponiendo en el versículo 8. Este contraste entre la luz y las tinieblas es propio también del lenguaje de Juan. Juan muchas veces utiliza este mismo lenguaje. Cuando habla inclusive en el Evangelio de la venida del Señor Jesucristo, dice que la luz venía a este mundo, ¿cierto? Pero las tinieblas, ¿verdad?, rechazaron esa luz. Y siempre cuando habla de la presencia y la manifestación del Señor Jesucristo, habla de la luz. Por eso en Juan 8:12 dice que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y aquí es lo que menciona en el versículo 8 precisamente. En contraste con las tinieblas, los creyentes, aquellos que no pertenecen a este sistema, son los hijos de la luz, mientras los demás son los hijos de las tinieblas. Ese sistema, el de las tinieblas, ese es el sistema del cual el creyente fue librado. Los creyentes de Éfeso estaban en esa condición, pero por la gracia de Dios, por el mensaje del Evangelio, ¿recuerdan cuál era la condición de la gente en Éfeso? Practicaban la magia, practicaban la idolatría. Diana de los Efesios era una de las diosas principales a los cuales adoraban a través de rituales inclusive depravados del punto de vista sexual. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo aquí coloque mucho énfasis, como vimos la semana pasada, en la perversión de la sexualidad. Y además de la idolatría y de otras formas de paganismo y de inmoralidad evidentes. Sin embargo, esta gente salió de esa condición. Pablo estuvo 2 años con ellos, Hechos capítulo 19, hablándoles, predicándoles la verdad, llevándoles la palabra de Dios, el Evangelio glorioso, hasta que la gente llegó a ser transformada y se produjo un cambio sustancial en ellos. De esto se trata la aplicación del Evangelio en el corazón de las personas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Es decir, pertenecían a este sistema. Este era su hábitat habitual. El verbo ser o estar habla de una condición. Notemos en la misma epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí está la conducta propiamente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos como estilo de vida, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición, ese es el estado de tinieblas que aquí el apóstol Pablo, a través de algunas frases profundas, descriptivas, nos ayudan a entender cuál era la condición nuestra antes de haber llegado al conocimiento de la verdad. En los receptores directos de la carta, obviamente, los efesios y aquellos que estaban en su alrededor, porque era una carta circular, esta era la condición en la cual ellos estaban. Este era el estado de tinieblas. Capítulo 2, versículos 11 y 12 de la misma carta.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Cristo. Una terrible condición en la que muestra ahí. Esa es la esfera de las tinieblas, de la cual habla el apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo 14, otra vez va a describir lo mismo. 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa era la condición anterior, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como una especie de niños que no tienen firmeza y que eran llevados de un lado a otro. Y así está la gente en el mundo, la gente sin Cristo. Las tinieblas no dejan ver con claridad y entonces es como una persona que se interna en una mina abandonada y que después cada galería que toma para tratar de salir, cada lugar que intenta salir, en realidad se mete más profundamente porque no sabe por dónde ir. Como una especie de laberinto, así vive la gente. Esa era la condición anterior y a esa es la que se refiere el apóstol Pablo como un estado de tinieblas espirituales. Versículo 17, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, oscurecido, opacado, incapaz de poder discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa era la condición anterior de ustedes, dice. Esa es la condición actual de todo aquel que no ha llegado en arrepentimiento a los pies del Señor Jesucristo. Ya sea el hombre más moral del mundo, ya sea la persona más buena del mundo desde el punto de vista humano, es una persona que está en la esfera de las tinieblas. Si no se ha arrepentido y ha llegado a la fe en Cristo. No solo pertenecían al ámbito de las tinieblas, esto es interesante, sino que las tinieblas mismas moraban en ellos. Las tinieblas mismas moraban en ellos, estuvieron dentro de ellos. Por ello su entendimiento había sido oscurecido, su conocimiento estaba embotado, no podían comprender, puesto que el Dios de este siglo había cegado su entendimiento rechazando la luz del Evangelio de Jesucristo. 2 Corintios 4:4. Esta es la condición. Y hermanos, usted puede tener parientes, quizás sus propios hijos. Esta es la real condición de ellos. Puede sonar fuerte, pero es lo que la Biblia describe. Usted puede tener amigos. Usted puede tener gente que quiere mucho. Sin embargo, la condición real de una persona que no se ha arrepentido y ha llegado a los pies de Cristo es esta condición de tinieblas espirituales. En hábitat y en condición, es decir, inherentemente las tinieblas están en su corazón. Y por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida tendrá. Sin embargo, y aquí está el cambio, miren, es notable esto. Más ahora, esta pequeña palabrita, más ahora, o pero ahora también se puede traducir, es muy interesante, porque habla de un cambio radical operado en ellos. Pero ahora, cuán glorioso es este pero. Tal cual como el del capítulo 2, versículo 5, cuando no había ninguna esperanza. Capítulo 2, versículo 4, digo, cuando no había ninguna esperanza. Pero Dios, hay una intervención de parte de Dios, soberana, gloriosa, transformadora. De eso se trata el cristianismo. De la intervención de Dios en una persona que está llena de tinieblas exteriormente e interiormente y la luz resplandece en su corazón. Dios interviene. Si Dios no interviene, no hay esperanza para la persona individualmente considerada, tampoco para las naciones. Toda nación que rechaza a Dios va a tener las consecuencias en su propia vida. Toda persona individualmente considerada que rechaza a Dios y rechaza su señorío sobre su vida,
esa persona también no tiene ninguna esperanza. Pero cuando Dios interviene, las cosas cambian notablemente. El cambio es profundo. Un cambio que fue el resultado de la obra gloriosa de Dios en Cristo, donde el creyente fue un privilegiado receptor del amor de Dios en Cristo. Dios que mandó, dice Pablo, le va a decir a los Corintios en el capítulo 4, versículo 6, pero Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo es extraordinario. Dios que mandó que de las tinieblas, dio la orden, de las tinieblas resplandeciese la luz, se está refiriendo al principio, en la creación material. Dios mandó, Dios dijo y fue hecho, como dice el salmista. Es el que, dice, Él mismo, es el que resplandeció en nuestros corazones, porque el problema estaba en el corazón, porque las tinieblas moraban en el corazón de la persona. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, ahí está la luz, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo Dios y su gracia podía lograr aquello que era imposible para los hombres. Esas tinieblas como condición y conducta, no había vuelta que darle. Para que eso fuese transformado y ya no fueran hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. Esta obra gloriosa es la que Pablo describe en este pequeño párrafo, en estas pocas frases, porque en otro tiempo erais tinieblas, condición anterior, más ahora sois luz en el Señor, no luz propia, luz en el Señor. Y ahora viene la admonición, ahora viene el mandato, ahora viene el imperativo. En consecuencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. La parte teológica está en la primera parte del versículo. Ese cambio radical, esa transformación que hizo para sacarlo de un estado de condenación, para colocarlo en un estado de salvación, para sacarlo de las tinieblas espirituales y colocarlo en la luz espiritual, esa es la obra gloriosa del Dios soberano. Sin embargo, una vez que eso se haya hecho, ¿qué es lo que ocurre? La persona entonces, porque es un hijo de la luz, ahora vive en consecuencia como hijo de la luz. Eso es lo que está diciendo. Hijo de luz como condición esencial. Puesto que la luz del mundo habita en sus corazones para siempre. Ahora incluso los creyentes llegan a ser también luz para el mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:4. Ahora somos luz del mundo. Yo quiero recalcar que aquí no está diciendo que si nos comportamos de cierta manera llegamos a ser luz. No, no tiene nada que ver. Es la parte teológica. Dios nos ha sacado de las tinieblas y transformado en hijos de luz. Es la obra de Dios. Pero entonces el andar va a reflejar si efectivamente lo somos o no. El andar va a ser la evidencia visible, palpable, de que somos lo que decimos ser o en realidad solo nos engañamos a nosotros mismos. Ahora el verdadero creyente es portador de la luz, que están llamados a reflejar la luz de Cristo en su andar cotidiano. Andad siempre como hijos de luz. Hay una traducción de Hendrickson que es muy interesante. Andar siempre como hijos de luz, siempre, permanentemente, como estilo de vida. Los creyentes ya no son hijos de desobediencia. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 5, versículo 6. Ya no son hijos de desobediencia, ni hijos de ira, capítulo 2, versículo 3, sino hijos de luz. Ustedes ven que no se trata de un asunto de rituales, no se trata de un asunto de recibir a través de una oración, no se trata de levantar la mano, no se trata de pasar al altar, no se trata nada de eso. Se trata de la obra de Dios en nosotros por gracia, para que entonces ahora Él demande de nosotros que andemos de acuerdo a esa condición nueva que Él mismo nos legó por gracia.
El llamado entonces es a ser consecuentes con la nueva condición, con la nueva naturaleza. Ya somos hijos de luz y somos verdaderos creyentes y entonces ahora vivimos de esa manera. Andad como hijos de luz. El término luz se utiliza metafóricamente para significar dos cosas. MacArthur dice esto. Uno, intelectualmente, para hablar sobre la verdad, y moralmente, para referirse a la santidad. Estas dos cosas. El término luz metafóricamente se utiliza en términos intelectuales para referirse a la verdad y en términos morales para referirse a la santidad. Ambos, es decir, la verdad y la santidad, nos recuerdan el carácter de Dios. El carácter de Dios que es veraz, de Cristo que es la verdad y del Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad. Nos recuerdan también del mismo modo como el Padre es revelado en las Escrituras como santo. Sé santo porque yo soy santo. El Hijo es el santo. Vosotros crucificasteis al santo, le dice Pedro en la segunda predicación en Hechos capítulo 3. Y el Espíritu de Dios es santo. He ahí la conexión con el mandato, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Bueno, vive en la verdad y vive en santidad. Porque son características propias de quien nos engendró por gracia como nuestro Padre. Ahora, eso parece teórico simplemente, pero Pablo va a decir, ¿cómo es esto en la práctica? ¿Qué significa andar como hijo de luz? ¿Cuáles son las características de este andar práctico? Y va a comenzar del versículo 9 en adelante a describirlo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí entre paréntesis aparecen estos términos descriptivos. Y lo primero que vamos a decir con el propósito de poder guiar esto es que los hijos de luz manifiestan los frutos de la luz. Los hijos de luz manifiestan los frutos de la luz, o podríamos decir los frutos del Espíritu. Porque aquí la Reina Valera traduce porque el fruto del Espíritu, pero en realidad muchos eruditos dicen que la mejor traducción debería ser los frutos de la luz. Los frutos de la luz, en esta parte. Una traducción más confiable sería entonces esta. Es decir, la luz produce fruto. Y este fruto será evidente en los hijos de luz. Para el caso, las virtudes que a continuación se enuncian son aquellos frutos del carácter. Y deben estar en todo cristiano. Deben estar en todo cristiano. Si no están en un cristiano, entonces esa es evidencia de que no es un hijo de la luz. Todas estas características que menciona Pablo aquí y muchas otras que refleja el apóstol Juan en Primera de Juan, por ejemplo, deben estar en cada cristiano. No estamos hablando del grado en el que está, pero sí tienen que estar. ¿Por qué? Porque es lo que evidencia que realmente somos hijos de la luz. Estas virtudes, aquellos frutos del carácter que deben estar en todo cristiano, son la evidencia práctica de que realmente somos hijos de luz. Es fácil decir que soy un hijo de luz. ¿Por qué? Porque un día hice algo. Porque la verdad es que yo tuve un cambio. Hace tiempo atrás tuve un cambio. Porque hace 10 años o 20 o 15 años que estoy asistiendo a la iglesia. Porque tengo mi nombre escrito en un libro de membresía de una iglesia. Porque me bauticé en una iglesia. Eso no tiene ninguna importancia. El carácter de Dios formado en nosotros, eso es lo que evidencia que somos lo que decimos ser. Y no ayer, no en el pasado, sino hoy, ahora, en este momento. Hay un deseo genuino de obediencia, hay un deseo genuino de revisar mi propio corazón, viendo que necesito cambios y transformaciones profundas. Aquí Pablo va a mencionar esto como parte del carácter de un verdadero creyente. Los hijos de la luz manifiestan los frutos del Espíritu o los frutos de la luz. Esta nueva creación, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, esta es la que se debe reflejar en nuestra vida práctica. Y menciona aquí las tres.
Los tres digo, bondad, justicia y verdad. El primero, bondad. La palabra es inclusiva, dice literalmente en toda bondad, que implica toda justicia y toda verdad. La palabra en el original se refiere a excelencia moral, describiendo aquello que es bueno en naturaleza y eficacia. Habla de la excelencia moral en naturaleza y eficacia, lo bueno, lo justo, lo adecuado, lo que debiésemos pensar. Recuerdan Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, en esto pensar. Allí debe estar puesta nuestra mirada. La bondad es la bondad de Dios y es expresada siempre para bendecir a otros. Y también lo encontramos como un fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bondad es un fruto del carácter. No se refiere a una bondad desde el punto de vista sentimentalista, sino a algo que realmente está en nosotros y que se refleja a través de bendecir a otros con nuestra vida, con la forma en que vivimos. La segunda característica es justicia. Es también parte del carácter del creyente porque se deriva de haber sido justificado por Dios en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al creyente por la fe le es imputada la justicia de Cristo, de tal manera que es declarado desde el punto de vista legal como justo. Pero al mismo tiempo, el Señor Jesucristo hizo una descripción muy linda de esto cuando habló de las bienaventuranzas. Y dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. No solo los que han sido justificados, sino que esa justificación se evidencia en el hecho de que anhelamos la justicia, no la nuestra, sino la de Cristo. Perseguimos la justicia, tenemos hambre y sed, son características propias de un ser humano, son necesidades propias de un ser humano, y desde el punto de vista espiritual deben ser necesidades propias de un verdadero creyente. ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Deseo genuinamente que el Señor sea honrado y su justicia se manifieste aquí en esta tierra? El salmista en el Salmo 119 dice, es hora de Jehová de que tú vengas porque han violado tu ley, de que tú hagas algo porque han violado tu ley. Hay esa hambre en el corazón nuestro de justicia. No de justicia egocéntrica, sino de justicia que el nombre del Señor sea vindicado, que el carácter del Señor sea realmente manifestado a través de su obra de justicia aquí en la tierra. En consecuencia, como hemos sido justificados por la justicia de Cristo, se refleja también en la conducta recta. Todo creyente es aquel que tiene hambre y sed de justicia, y todo el que hace justicia, va a decir Juan después, es nacido de él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Esta justicia es la satisfacción de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, no a los ojos necesariamente de la evaluación humana imperfecta, sino a los ojos de Dios. Lo que es correcto a los ojos de Dios, andando rectamente. ¿Verdad? Lo tercero, implica integridad en oposición a falsedad e hipocresía, que era propio del modelo de vivir de la vida anterior. Capítulo 4, versículos 14 y versículo 25, el 14 ya lo leímos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, personas que no tenían firmeza, sino que iban de un lado a otro, personas entonces que estaban falsamente seguros en una inseguridad de la cual no podían salir. Y luego el versículo 25 del mismo capítulo dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, piensa en la verdad, siente la verdad como propia y habla la verdad. Esta es parte del carácter del verdadero creyente. Los hijos de la luz manifiestan los frutos del Espíritu o de la luz, y estos son los frutos: bondad, justicia y verdad.
Si pensamos en estos 3 frutos, pensamos en el carácter de Jesucristo. ¿Ven cómo esto es una realidad práctica? Esto se repite una y otra vez. Si somos imitadores de Dios, debemos andar como el Señor Jesucristo, el modelo perfecto delante nuestro, nos ha establecido. Ahora no con nuestra fuerza, no con nuestro poder, no con nuestra capacidad, sino con el poder del Espíritu en nosotros. Y el poder de la palabra de Dios que va transformando nuestra vida para hacernos más semejantes a Él. Lo segundo, versículo 10, los hijos de la luz agradan al Señor. Eso es lo que tienen en su mente, en su corazón, su objetivo de vida, su propósito es agradar al Señor. La palabra comprobar aquí es una palabra griega interesante que sí tiene que ver con lo que hacían con los metales, digamos, lo que hacían con los metales, que era tomarlos, derretirlos en la fragua con el propósito de que finalmente toda la impureza que era más liviana se fuera arriba y abajo quedara todo, se pudiese sacar todo aquello que era impuro y quedaba entonces solo el metal purificado. Es probar para probar, pasar por la fragua, pasar por el fuego de la prueba y entonces después pudiese salir mucho mejor todavía el oro o el metal que se estaba purificando. La palabra entonces es comprobar o probar lo que es agradable al Señor. ¿Cómo yo puedo saber qué es agradable al Señor? No lo que dicen en esta iglesia, lo que dicen en esta otra iglesia, no lo que dicen acá, no. Lo que dice este hombre, lo que dice, no, es lo que dice Dios en su palabra. Comprobar o probar luego de someter a prueba. En otras palabras, examinarse constantemente a la luz de la palabra de Dios para ver si nuestra conducta es agradable delante del Señor. Se trata del presente, no de lo sucedido en el pasado. Se trata de lo que está pasando hoy en nuestra vida, no lo que pasó hace un tiempo atrás. Todo el currículum que usted puede presentarle a Dios atrás no sirve. Hermanos, lo que está pasando hoy con su vida, eso es lo que importa. El pasado no puede usted volver atrás para mejorar esa situación. El examen debe ser continuo, permanente. Por eso Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y el verbo está allí en presente continuo. Examinaos a vosotros mismos en forma permanente, consistente. Todos los días de nuestra vida debemos estar siendo expuestos a la palabra para saber si efectivamente nuestra vida es agradable delante de Él. Puede ser que la gente nos diga, no, tú eres un buen cristiano. Puede ser que yo mismo me diga, soy un buen cristiano, pero Dios está diciendo en su palabra, no estás agradándome a mí. Y eso sí es lo que importa. No importa si agradamos a los demás, no importa mucho si nos agradamos a nosotros mismos, lo importante es agradar a Dios. Porque delante de quién debemos dar cuenta es delante de Él un día. En tercer lugar, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los hijos de la luz aborrecen las tinieblas. Los hijos de la luz aborrecen las tinieblas. Es una característica distintiva de un verdadero creyente. Un hijo de luz no se puede regocijar en las mismas cosas que se regocijan los hijos de las tinieblas. No puede ser. Es imposible porque tienen deseos distintos, porque tienen anhelos diferentes, porque tienen propósitos de vida diferentes. Por eso no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y fíjense lo que dice el texto acá. Y no participéis en las obras infructuosas, sin fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay dos actitudes que pide aquí el apóstol Pablo respecto a las tinieblas espirituales, respecto a la esfera del mundo que obviamente no ama a Dios, no considera a Dios, no considera su palabra, no está preocupado por lo que Dios opina respecto a las cosas valóricas, por ejemplo, de este mundo. Le interesa poco si Dios dice que esto es santidad y esto es pecado, la gente se burla muchas veces de aquello. Y por eso uno ve todos los días burlas realmente tremendas en contra de la Biblia, en contra de Dios, porque cada vez este mundo aborrece más a Dios.
Y entonces es absurdo que un creyente que ha salido de esa condición, que ha salido de su corazón, ahora está resplandeciendo la luz del Evangelio de Cristo. Es absurdo que ese creyente se deleite en esas cosas de la tiniebla. Al contrario, Pablo está diciendo aquí, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no se junten con ellos de tal manera de hacer lo mismo que hacen ellos. No está hablando en términos físicos, es decir, de separarnos físicamente porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese es el punto que está aquí enfatizando Pablo. Los hijos de la luz aborrecen las tinieblas. Lo primero es separación. No participéis. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No es físico el asunto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, escuchen bien, llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Pero pastor, eso es muy fuerte. Eso es lo que dice la palabra. Con aquel que llamándose hermano participa de este tipo de cosas. No podemos nosotros deleitarnos en esas cosas ni podemos ser indiferentes cuando alguien que se dice ser un creyente vive de esa manera. No, hermanos, ese no es cristianismo. Esa no es la forma en que el Señor nos ha dado para poder vivir. Es distinta, es completamente diferente. Hay un divorcio entre la luz y las tinieblas, necesariamente. Separación, no participéis. Y la segunda es reprensión. No seas indiferente, está diciendo Pablo. Más bien reprenderlas. No te quedes callado cuando ves claramente que las cosas no van bien. Más bien reprenderlas o denunciarlas, como dice otra versión. El creyente no es neutral porque es hijo de luz, no participa de las obras de las tinieblas y no está contento con que las obras de las tinieblas se estén dando a veces dentro de la misma iglesia de Cristo. No puede haber gozo en el creyente. No se puede pedir satisfacción a una persona cuando ve que un hermano no anda ordenadamente. Cuando un hermano anda desordenadamente, cuando toma sus propias decisiones, cuando no quiere aceptar el señorío de Cristo sobre su vida y la palabra de Dios que es clara, que es precisa, que es directa, no la toma en cuenta como su única regla de fe y conducta. No puede haber alegría en un creyente. Al contrario, dice que debe reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera hay cosas que pueden ser conversadas, porque son demasiado pecaminosas. Y luego, en cuarto lugar, finalmente, versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz otra vez, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, porque la luz es lo que manifiesta todo. Los hijos de luz evalúan todo desde la perspectiva de las Escrituras, porque las Escrituras son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los hijos de luz pueden evaluar correctamente las cosas porque no es su percepción, no es su visión de la vida, sino que es la visión a la vista de Dios, según lo que Él ha revelado en su palabra. Es decir, los hijos de Dios evalúan todo con una cosmovisión bíblica, con una manera de ver las cosas desde la Biblia, porque ¿dónde está la luz? Objetivamente hablando, en las Escrituras. Necesitamos usar la Biblia. No, yo pienso, yo creo, yo me imagino, me parece que... Necesitamos colocarnos delante de la palabra. Santiago dice, es el espejo delante del cual nos miramos para autoexamen y a través del cual miramos al resto de la sociedad y a través del cual miramos la iglesia para poder evaluar correctamente.
Las Escrituras son la luz verdadera que deja en evidencia la verdadera realidad de las cosas. Todo debe interpretarse por medio de ellas y nada más. Todo debe interpretarse por medio de la Biblia. Fíjense lo que dice: todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Una de las características de la palabra, según el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, en este texto famoso de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego dice, para redarguir. Y esa palabra implica literalmente colocar sobre la mesa o dejar en evidencia. La Biblia es la que deja en evidencia la realidad de la persona. La Biblia es la única que objetivamente puede penetrar hasta lo profundo del alma y del espíritu y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso la luz a la que se refiere Pablo aquí necesariamente tiene que ser la Escritura. Redarguir. ¿Para qué? Para luego corregir. Dejar en evidencia para luego dar el remedio que requiere la situación específica. Los hijos de la luz evalúan todo a partir de la Escritura. Hemos visto 4 cosas. Los hijos de la luz manifiestan los frutos del Espíritu o de la luz. Los hijos de la luz agradan al Señor y prueban, corroboran todos los días examinándose a sí mismos si su vida le es agradable a Dios. Los hijos de la luz aborrecen las tinieblas, se separan de ellas y reprenden todas las obras infructuosas de las tinieblas, dejando también en evidencia lo inútiles que son esas obras. Y los hijos de la luz evalúan todo desde la Biblia. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, otra vez, una y otra vez, es que si realmente somos hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios. Si realmente somos hijos de la luz, andamos en la luz y reflejamos la luz de Cristo. Si no es así, hay un problema grave en nuestro corazón. Y hay un problema mayor, porque eso significa entonces que tenemos que recurrir a la admonición del versículo 14, que muchos comentaristas dicen que lo más probable es que es un llamado a aquel que todavía está en las tinieblas espirituales. Es un llamado para que esa persona corra a los pies de Cristo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si realmente tú todavía no llegas a los pies de Cristo en un arrepentimiento verdadero. No estoy diciendo si tú tienes una religión determinada. No estoy diciendo si realmente tú ya hiciste alguna vez, comillas, una decisión por Cristo. Sino estoy diciendo si realmente has entendido que la condición de tinieblas en la que está rodeando tu vida y tus actos y tu conducta están tendiendo hacia allá, entonces necesitas arrepentirte. Sin arrepentimiento es imposible que haya salvación y perdón de pecados. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la buena noticia. La mala noticia que nunca quiere escuchar la persona es que es un hijo de las tinieblas. Pero por allí empieza la Biblia. Porque todos los efesios eran hijos de las tinieblas, como cada uno de nosotros. Y el Señor, por gracia, obró en nuestros corazones para sacarnos y llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Esa es la demanda que la palabra de Dios hace en el día de hoy también. Hermanos, que la Biblia pueda cambiar nuestros corazones, que de verdad seamos dóciles para dejar en manos del Señor lo que somos y Él haga con nosotros, con este barro, vasos de honra que realmente lo glorifiquen cada día y esparzan la luz del Evangelio por todo lugar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú una y otra vez muestras que el cambio es tremendamente importante y que es algo obrado por tu gracia. Pero nosotros hemos de reflejar eso a través de una conducta consecuente. Padre, necesitamos que tú, Señor, hagas una obra en nuestros corazones, que la palabra no llegue meramente a nuestro intelecto,
sino realmente produzca cambios genuinos en nuestra vida. Señor, extiende tu mano de salvación y lleva al arrepentimiento a aquel que todavía no te conoce. Padre, todavía tú estás con la puerta abierta y estás llamando y estás demandando arrepentimiento en aquellos que todavía no te conocen. Obra tú, Padre Santo, para que esto sea una realidad también. Y Cristo llegue a resplandecer, la faz de Jesucristo llegue a resplandecer en sus corazones. Gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre en Jesús. Amén.